Hola amigos confinados, este video va con dedicatoria. Estoy mirando a la mujer disfrazada de cocodrilo. Eh, la pregunta que quiero resolver hoy es: ¿sufro el bloqueo de la hoja en blanco? ¿Qué hago? Dos preguntas que voy a descomponer en otras preguntas. Primero, me parece, habría que ver qué es el deseo. El deseo, si nos basamos en una de las definiciones, sería: uno desea lo que el otro desea. ¿Y qué es lo que el otro desea? En Freud, el psicoanalista habla del caso del señor R, o el hombre de las ratas. Ahí eh, se trata de un señor que vive obsesionado con o quitarle una piedra en el camino a su amada, o ponérsela para que cuando ella vaya en carro, el carro tenga un accidente, pues ella tenga un accidente, o quitársela para evitar que tenga un accidente. Y no puede salir de ese círculo vicioso. O lo hace o no, o la agrede o no la agrede. Y la pregunta que se le escapa es: qué es lo que él desea? Si es poner la piedra o quitarla, o más bien es su amada. ¿Y cómo seducir a su amada? Esa es la pregunta vital, que al obsesivo se le escapa. ¿Y por qué? Porque esa persona es considerada como una amenaza. Es amenazante, por eso la agrede, o, no, o quita la piedra, sintiendo tal vez culpa por pensar en agredirla. Esto en literatura lo podemos ver con la novela Auto de Fe, de Elias Canetti. Es una novela perfecta para el confinamiento. El señor, el protagonista de esta novela, vive pensando en cómo ordenar su biblioteca, cuál es la biblioteca ideal, vive ocupado en sus estudios orientalistas, y, eh, y para ponerle orden a su casa pone un anuncio, y así es como comienza la novela. Pone un anuncio donde busca una empleada doméstica, y resulta que se enamora de esa empleada doméstica, la que le llega. Y entonces en vez de seducir a esa empleada vista como una amenaza, y podemos hablar de misoginia ahí, lo que hace es acaba por incendiar su casa, acaba por incendiar su biblioteca. Entonces se le escapa la pregunta clave, y es: ¿qué es lo que él realmente desea? ¿Qué es lo que él realmente busca? ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo buscarlo? Entonces no se trata de o salgo de la escritura en blanco o no, sino qué es lo que realmente deseo. También hay que ver en qué sistema vivimos, cuál es nuestro sistema, que en cierto modo es qué es lo que desea esa abstracción que es el sistema. ¿Cuál es el deseo de ese sistema? ¿Será el deseo de la sociedad de cansancio? La sociedad del cansancio, título de un libro de un filósofo eh, llamado Byung-Chul Han,
que le han dado bate, sobre todo los escritores le han dado bate, porque es que escribe en la inmediatez. Entonces, no, pues así como hace Zizek, el filósofo esloveno, ¿no? Un libro cada segundo, cada vez que acontece algo, un libro. Y entonces se le vienen encima porque no, ¿cómo puede haber pensamiento si no hay tiempo para el pensamiento? Cuando digo que sobre todo los escritores se le vienen encima, pienso en el grupito de Bogotá, que mandan la parada pues en Colombia y se ponen de acuerdo para hablar de sus libros y todo y decir cuál es la verdad y comentan con envidia en las redes sociales, que se les esté parando bolas a estos filósofos, porque además de Zizek y Byung-Chul Han hay otros. Hay otros que están pensando esto, lo cual es válido. Volvamos. Entonces, el sistema el de la sociedad del cansancio, el de una sociedad en la cual uno mismo es quien se explota, uno mismo es su propio explotador, donde pues, acabamos por deprimirnos porque no tenemos esa recompensa que tanto nos promete el sistema. Un sistema que nos promete esforzarnos, entregar, dar todo de sí para tener recompensa, pero no la hay, porque no todos la pueden tener, solo unos pocos. Y que acaba también fabricando fachos, porque mire, el otro que sí tiene una recompensa, el otro sí le da bien y no hace nada, no hace un carajo. En cambio yo, ¿por qué no? Yo que si me mato, yo por qué no la tengo. ¿Será es ahí en ese contexto donde vamos a poner el bloqueo de la hoja en blanco? Donde nosotros tenemos que estar pendientes de escribir, de producir, para poder integrar ese sistema, hacer parte, deseamos hacer parte de este sistema. Les propongo una alternativa que está en literatura, y es la de Moby Dick de Melville. La ballena de Melville es un antisistema a inicios del capitalismo. Es una novela que nos muestra los pequeños pinitos del capitalismo y al mismo tiempo nos brinda una alternativa, que es la casa de la ballena, por el capitán Achab. La casa de la ballena como una alternativa a esa obsesión por producir. Este capitán, en vez de ganar dinero pescando otro tipo de ballenas, que las hay, en vez de acumular este objeto para poder rentabilizarlo, este animal, para poder rentabilizarlo, lo que hace es no, yo no necesito todas las ballenas, ¿sí? No necesito el dinero, yo necesito una ballena, ¿no? Y es esta es mi ballena, ¿sí? Y resulta que esa ballena la podemos ver como el símbolo de la tragedia del sujeto, la tragedia de nuestra subjetividad, como el capitán que está ligado a esta ballena por un trauma, por un accidente que tuvo, que lo dejó cojeando por una mordida de la ballena. Como esto se vuelve en cierto modo en una búsqueda de sí mismo, pero una búsqueda trágica de sí mismo, en el sentido de que en esa búsqueda termina uno encontrándose como un monstruo, como el propio uno mismo, como quien uno no esperaba encontrar, y esa es la tragedia del sujeto que podemos ver también pues, en la típica tragedia que es la de Edipo Rey. ¿Quién es el asesino? Y es la primera novela policíaca donde el asesino termina siendo uno mismo. Entonces la búsqueda de uno mismo es una búsqueda trágica, y pues en esto esta es la invitación
como alternativa. Una búsqueda dolorosa, sí, pero pues es nuestra propia ballena y somos nosotros mismos quienes nos estamos buscando. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Y en ese sentido merecemos ser héroes. Héroes, pero nosotros como individuos nos convertimos en héroes al buscar nuestra subjetividad. ¿Y cuál sería nuestra ballena blanca, lo que estamos buscando? Valga la redundancia, la ballena blanca estaba finamente asociada a la muerte. El mismo narrador de la historia habla de la dimensión horrorosa de esta ballena, el horror que implica esta ballena. ¿Y qué es lo que buscamos? Para ir un poco más lejos, también es la búsqueda de la estética, la búsqueda de la belleza. La belleza, el punto más alto de la belleza, lo sublime, es el horror. Entonces, eso es una búsqueda sublime, una búsqueda horrorosa, pero al mismo tiempo es tal vez la aventura de la subjetividad, versus la aventura de las masas, la aventura del deseo delegado, entregado a otro, entregado a una abstracción que es el mundo capitalista, ni siquiera las personas. Entonces, en esa tragedia de la subjetividad está el encuentro con uno mismo, que es el encuentro con su estilo, con su propia escritura. ¿Qué es lo ¿cuál es nuestra escritura? Que nuestra escritura es precisamente nuestra huella en este mundo, nuestra huella auténtica en este mundo. Entonces esto va ligado, forma y contenido va junto. ¿Cuál es nuestra ballena? Tal vez podríamos continuar preguntándonos cuál es qué es el deseo del otro. El otro ya no frenado por el círculo vicioso de la piedrita que ponemos, que nos impide hacernos la pregunta real del otro, porque lo vemos como una amenaza, ya no verlo como como el deseo de un sistema donde nosotros mismos nos vamos a explotar, sino que otro más sano podríamos encontrar. Y pues tomemos casos de encierros, casos de encuentros mientras pasa la tormenta, pasa la tempestad, las reuniones típicas de la literatura, donde el otro es un otro más amigable, un otro amoroso, un otro más, donde realmente hay un encuentro. Y ejemplos es lo que hay. Mary Shelley con sus amigos reunidos en un castillo para escribir historias, el vampiro, Frankenstein, etc. Karen Blixen también toma esto en los cuentos góticos, toma esta fórmula de un encuentro de donde van a salir historias. Conrad igual, en un barco comienza el narrador a contar la historia el corazón de las tinieblas. Entonces, esto es una fórmula tan antigua como lo es Las Mil y Una Noches de Scheherazade. Hay muchos ejemplos. Sin embargo, el cliché del escritor solitario se mantiene. Es un cliché muy fuerte. Pese a esto, hay un cliché muy fuerte y es el del escritor encerrado en su torre de marfil. Un escritor que no está abierto al otro, y sin embargo, si el deseo es el deseo del otro, tiene que estar para poder nosotros elaborar nuestro propio deseo. Pienso que en el mundo de los adultos, luego de pasar esa etapa donde uno es el rey bebé, donde uno siempre se pega su cagada y lo aplauden, medio sonríe y es aplaudido, donde ya deja de ser el centro del universo ese bebé, donde ya no está buscando que lo aplaudan, un reconocimiento, sino otra cosa, ya cuando se es adulto y se pasa
lo que técnicamente es llamado por el psicoanálisis la destitución infantil. Los adultos ya no buscan elogios, sino buscan afecto. Entonces, ¿qué es el otro? Un otro que me quiera, donde pueda sentirme querido y donde pueda querer. Y les doy un caso psiquiátrico, que es el de Antonin Artaud, el escritor, el artista Antonin Artaud. Él comienza a configurar, a construir toda su obra a raíz de una conversación, de una correspondencia entre el editor y él. Y él le propone Artaud le propone un manuscrito, el manuscrito es rechazado, pero a raíz de ese encuentro epistolar nace la obra, la obra que el editor va a terminar publicando, y es la conversación entre, son las cartas que Artaud le dirigía, a él, y ahí Artaud tal vez se da cuenta, se pilla que él mismo es la literatura, que él mismo es el teatro de su obra. Él como teatro de su propia obra, y cómo su relación con los otros termina cimentándola. Entonces, nuestra ballena blanca tal vez es el mundo del afecto, el mundo donde nos sentimos queridos y donde podemos compartir nuestros textos con otros. Si el otro corresponde a nuestros afectos, si no es un yo opresor o una amenaza, entonces nos podemos preguntar, pues, antes que nada, ¿qué hacer para escribir? ¿Qué podremos hacer para escribir? Pienso, no quiero pasar por un gurú, pienso, comparto mis bosquejos de pensamiento, mis ensayos de pensamientos. De pronto buscar el ocio. El ocium griego era muy importante. No hubiera sido posible la existencia de filósofos sin el ocio. Necesitamos un espacio para el ocio de calidad, el ocio para poder crear, para poder pensar, incluyendo escribir sobre no hacer nada, porque eso necesitamos un espacio para escribir sobre nuestro propio bloqueo, nuestra imposibilidad de escribir, o nuestra imposibilidad de vivir de otra manera. Un ejemplo clásico es Oblomov de Goncharov. Oblomov es un aristócrata dedicado a cultivar la pereza. Y entonces dedica su vida a eso, dedica su vida a, llamémoslo, a no hacer nada. Esto, en otras circunstancias, puede ser visto como una resistencia, o incluso en el caso de Oblomov, una resistencia a un mundo que exige estar siempre produciendo, siempre haciendo. Bueno, esto es una burla, una crítica a la aristocracia mediocre sin ambiciones, pero de estos Oblomov, hay Oblomov en la vida que son resistencia a este mundo que nos obliga a producir. Entonces, ¿por qué no escribir, salir del bloqueo escribiendo sobre una escritura como resistencia a este imperativo de producir? Y tal vez quienes somos más afectados por esto somos los jóvenes, porque los jóvenes tenemos que producir, tenemos que tenemos que sobrevivir para asumir nuestro cargo de cabeza de familia, para poder estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, no es tanto mi caso, pero sí lo viví cuando fui a presentar un libro de mi autoría en una comuna, en una biblioteca de una comuna. El público era o niños o abuelitos. Entonces, para decirlo rápidamente, niños cuidados por sus abuelitos que
aprovechaban a ir a la biblioteca a escuchar algo, no importa qué, a tratar de distraerse, buscar su ocio en una biblioteca. Tal vez a formarse, a educarse, en todo caso buscan la cultura ya en una edad no productiva. Entonces, buscar el ocio y, y también ver la alternativa de resistir contra la imposibilidad de ese ocio. Entonces un ejemplo es Oblomov, otro ejemplo es Bartleby, el escriba de Melville, hay Wiseman, en estos momentos se me escapa el título en español, Arrebourg, de Wiseman. Hay casos sobre esto. El mal de Montano de Enrique Villamatas. En general, Vila Matas, las primeras obras de Vila Matas es sobre ese bloqueo de la hoja en blanco. Así que el ocio, hay que buscarlo para poder escribir. También hay que tener en cuenta, de pronto, estos son consejos, pero más los asumo como mi pensamiento, como posturas mías, y es la virtud. La virtud en su sentido antiguo, hacer algo bueno, de calidad y bonito. Escribir bien y bonito, pero ojo con el término bonito, porque bonito puede ser también algo asqueroso, algo hediondo, como nos lo demostró Baudelaire con Las Flores del Mal. Hacer de un cadáver algo bello. Entonces, escribir bien y bonito. Y también mantener esa virtud, mantenerse en esa virtud a pesar de la crisis posmodernista. Por crisis posmodernista entiendo ver que ya no hay nada nuevo bajo el sol. Estar en la angustia de que estoy agregando una gota al océano. Y que no es posible que haya alguna autenticidad en tremendo océano, ¿sí? Que me voy a diluir en esa agua. Entonces, ¿cómo mantenerse en esa virtud a pesar de esa crisis? Tenemos un ejemplo colombiano que es el de Caballero Calderón con El Buen Salvaje, entre 65 y 68, o sea, fueron dos versiones si no me equivoco, y es como él logra escribir a pesar de esta crisis, como la obra termina siendo una obra sobre la imposibilidad de escribir, y en ese sentido podríamos llamarlo una antinovela, una novela que ataca la novela, porque está en crisis. Y incluso en esas circunstancias podemos mantener la virtud. Lo último necesario me parece para escribir es el kairos. Kairos como el momento preciso para poder soltar, me da así como un arquero que está esperando el momento para soltar la flecha, detectar el momento y disparar. Y tener en cuenta que la escritura no tiene por qué ir desligada de otras artes. Que de pronto no es el momento, no es el momento para yo escribir o para yo transformar lo que tengo, o lo que digamos la poesía como algo etéreo ha entrado en mí y tengo ganas de soltarlo. De pronto no es escribiendo, de pronto es dibujando, de pronto es cantando, de pronto es bailando. Entonces, no ver la escritura como un acto totalmente ni de torre y marfil, ni desligado de las otras artes. Tenemos un ejemplo que es Artaud, nuevamente Artaud, que es fue dibujante, fue actor, además de escritor de teatro y poeta. Y él mismo habla de un pintor, Van Gogh, en su ensayo titulado El suicidado de la sociedad,
donde pues, él habla de Van Gogh como que solamente podía ser pintor, ¿m? Y como solamente podía ser pintor, eh, fue un excelente músico. ¿M? Entonces habla de cómo la pintura de Van Gogh es música, ¿m? O está ligada a la música. ¿M? Entonces, si combatimos el ocio, sí, perdón, no, si combinamos el ocio, la virtud y el momento apropiado, el kairos, estamos listos para enfrentar la hoja en blanco. ¿Mm? Ahora la pregunta, y ya esta sería mi última parte, la pregunta que habría que hacerse es si se debe ser disciplinado. Si, pues, si ya sabemos cuál es nuestro deseo, si ya sabemos cuáles son las condiciones, la disposición que debemos tener para nuestro deseo, ahora la pregunta sería ¿qué disciplina hay que tener? ¿Habría que tener alguna disciplina? Eh, Pienso que esto depende de nuestro deseo, de qué es lo que deseamos. No el deseo de los demás, sino mi propio deseo. Y veremos si están ligados, si nuestro deseo está ligado a un género literario. Un género literario ambicioso como el de la novela, o ambicioso en términos de tiempo, o poco ambicioso, nuevamente en términos de tiempo, aunque esto lo estoy diciendo de manera muy brusca, porque hay autores como Paul Valéry, que dedicaron casi toda su vida escribiendo un solo poema. Pero el caso es que si nuestro deseo está proyectado a largo término o al mediano término, eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué tipo de deseo es el nuestro? Eh, de hecho, no hablo de la poesía porque me atrevo a decir que la poesía está en todas partes, incluso en quienes no escriben. De hecho, a veces, sobre todo en quienes no escriben. Y además, pues, para no extenderme demasiado, lo dejo, quedará pendiente, que lo resuelvan los poetas si acaso no se han extinguido. Mm, ¿Qué tipo de deseo es el mío? ¿Cuál es mi deseo? ¿Será un deseo metonímico? Metonímico es una figura de estilo que designa una parte del objeto por el todo. Eh, es decir, no buscamos el objeto, elaborar el objeto, sino una parte del objeto. Y esto podría mostrar una incapacidad de elaborar un objeto entero en vez de contentarse con el fragmento. Pero también puede ser pintar, eh, pintar solo la sombra del objeto, no para que conserve su magia, no elaborarlo todo, sino dejar en el terreno de lo indecible este objeto. Y esto podríamos verlo en los relatos de terror. En los relatos de terror, en el momento en que aparece el monstruo, en el que aparece el alien, ya no hay nada, ya se acaba toda la magia. Que precisamente el terror consiste en la imaginación del terror. Porque la imaginación como fábrica de monstruos. Ya cuando nos lo muestran, ya cuando nos muestran el monstruo, se acaba el chiste. Cuando nos muestran el objeto en su integridad, se acaba el chiste. Entonces, ¿cómo, cómo es nuestro deseo si nuestra ambición es representarlo en su integridad o solamente un pedazo? De pronto los relatos son propicios para estos terrenos, donde no se trata de elaborar el objeto en sí, sino todo lo que puede significar, toda la polisemia que puede tener un objeto. O si se trata de un deseo englobante, y en ese caso pues podemos decir que sería la novela. La novela como mecanismo para representarlo todo, y en esa representación del todo mostrar
la imposibilidad de representar el objeto que tanto se busca. La ausencia en esa magnitud muestra que se puede pintar todo menos el objeto. Mostrarlo todo para mostrar la ausencia de lo que hace falta. ¿Sí? Y en ese caso, pues esto podemos pensar en el barroco, barroco español, barroco francés, donde está una acumulación de detalles de todo salvo el objeto en sí. En el caso del barroco es la ausencia de Dios. En medio de las pestes, de la corrupción más horrible, de una crisis de valores, el único que falta es Dios. Lo hay todo, pero ¿dónde está dónde está Dios? Dios puede ser representado como un espacio vacío, un espacio vacío rodeado de la inmensidad del todo. Entonces en esto la novela pues, se presta bastante. Y nuevamente podemos tomar el ejemplo de La ballena blanca. El narrador, con un afán enciclopédico, habla de las ballenas en el mundo, habla de la cacería de ballenas con sumo detalle, pero en el momento de la aparición de la ballena, eso son unas pocas páginas, aparece como una epifanía, es decir, es una aparición parcial, no puede ser enfocada así como lo fue todo. Entonces de pronto, tanto en el deseo metonímico como en el deseo englobante, tienen en común la imposibilidad de la representación. Y podríamos optar por un mixto entre la novela y el relato, y este mixto, como ejemplo, les propongo la novela Masa, una novela donde se trate, donde haya una polifonía o un plurivocalismo, que haya un montón de voces que perciban una misma realidad, que convivan en un mismo espacio. Y el ejemplo es Régis Geoffrey, un escritor francés que tiene dos libros. Cada libro tiene 500 historias, y estas historias las llama los libros son llamados microficciones. Microficción de 2007, microficción de 2018. Y podría ser visto como una novela en cuanto que estas microficciones tienen una relación entre sí, pero también podría ser visto como una compilación de cuentos. Entonces, como fragmento, pero también como algo englobante, y en ese caso pues sería algo mixto. Pronto esto puede ser visto como una manera de engañar la mente para poder salir del bloqueo de la página en blanco. Escribir una novela diciéndole a la mente, y en la acumulación de relatos configurar la novela. Algo así como cuando se escribe una tesis y se le dice a la mente que uno está haciendo en realidad un borrador, pero ese borrador termina siendo la tesis. Entonces, para concluir, si sufre el bloqueo de la hoja en blanco, no haga nada. La nada lo hace a usted. Si no sufre, otro tipo de hoja en blanco lo está poniendo a parir. Porque ese es el hombre. Según Schopenhauer, el hombre siempre está buscando hacer cosas y armar cosas, y en eso consiste la vida. Entonces, siempre estamos ante la hoja en blanco. Y afortunadamente, porque esa hoja en blanco es nuestro deseo, y afortunadamente no se nos cumplen los deseos, y siempre está como la ballena blanca en fuga. Piensen en el afecto, en el espacio y la disposición para crear, virtud, ocio, el kairos, y hágase la pregunta verdadera: ¿cuál es mi deseo? De eso se trata toda creación, en crear su propio deseo, su propio estilo, su propia escritura.
tal vez la poesía tenga una respuesta a la pregunta de por qué hay que superar la página en blanco. Un poeta de la isla Martinica, islas donde el tiempo no pasa como pasa en el nuestro occidental y obsesionado con la producción, y si no hay producción entonces como dice el Carrasquilla, esto se va para el carajo, y nos van a cobrar esta pandemia además. Entonces un tiempo de isla muy diferente, y dice el poeta de Martinique, Malcolm de Chazal: pourquoi écrire? Eh bien, parce qu'il faut que l'arbre donne ses fruits, que le soleil luise, que la colombe s'accouple a la colombe, que l'eau se donne a la mer. ¿Por qué escribir? Pues bien, porque el árbol tiene que dar sus frutos, el sol brillar, la paloma acoplarse con la paloma, el agua darse al mar.